Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos aquí en este espacio para compartir buenas prácticas y experiencias que nos ayudan a seguir aprendiendo y a ser cada vez mejores profesionales, mejores educadores. Este seminario que vamos a tener hoy tiene por tema aproximación a las dificultades de aprendizaje, una mirada real desde el contexto educativo, porque parte de la publicación de un libro que nos habla justamente sobre lo que son las dificultades de aprendizaje en los contextos educativos, nos lleva a analizar un poco esa diferencia entre qué entendemos nosotros los maestros como dificultad de aprendizaje, como trastorno, como necesidad educativa especial, cuál es la diferencia en esas terminologías y qué implicaciones tiene en nuestro quehacer en el día a día, porque muchas veces los estudiantes, no necesariamente esto está asociado a que sean más o menos inteligentes, pero pueden tener un mejor o peor rendimiento en función de las condiciones en las cuales aprenden. Entonces, tenemos que saber un poquito de eso y entender qué les pasa cuando tienen algún tipo de dificultad y tienen dificultad en áreas instrumentales como la lectura, la escritura, el cálculo, y a lo mejor nuestro ponente de hoy nos va a decir que hay otras más y hay que saber y entender cómo identificarlas y no solamente cómo identificarlas, sino cómo trabajarlas, cómo ayudar a ese estudiante, porque yo conozco, tengo además una profesora que además fue ponente aquí, no les voy a decir quién, pero que es disléxica y sin embargo tiene una inteligencia y una creatividad impresionante. Entonces, podemos lograr resultados exitosos en rendimientos de estos estudiantes si sabemos enfocarlos, si sabemos trabajarlo, ¿no? Porque efectivamente esas dificultades afectan el aprendizaje de una persona y eso puede dañarle su autoestima, su relación con los demás. Entonces, hay que tener, digamos, conocimiento para saber cómo abordarlo. ¿Y quién mejor que uno de los autores del libro del que les estoy hablando, que es el que, que tenemos hoy como ponente? Es nuestro candidato doctoral, está ya prácticamente terminando su tesis doctoral en educación en la Universidad Católica Andrés Bello, el profesor David Rojas Londoño. Él es docente en la Universidad Central del Ecuador y en la Universidad de Indoamérica, aquí en Quito. Él, dentro de la educación de la Universidad Central, trabaja con educación inicial y con educación y con docentes que se están formando para educación básica también. Pero además es director es coordinador académico, director de posgrado en la Universidad de Indoamérica. Y allí pues coordina toda la gestión académica de los programas de posgrado en educación, tanto en la modalidad presencial como semipresencial. Entonces, es una grandísima oportunidad tener aquí al profesor David, que va a compartir con nosotros un poco qué fue lo que él fue recogiendo en esa investigación con otro grupo de profesores y en ese libro que además muy amablemente nos ha puesto a la orden de la comunidad virtual de aprendizaje para que quien esté interesado después le hagamos llegar ese enlace del libro para que pueda profundizar. Así que no quiero avanzar mucho más. Profesor David, adelante. El espacio es suyo. Muy buenas tardes con todos, noches en algunos lados ya. Agradecer a Sigue, a ti Marta, a ti Paoli por la oportunidad de poder un poco, como tú lo has dicho, hablar de educación, hablar de nuestro diario, vivir en varios contextos. Y claro, el énfasis que tiene justamente este tema de las dificultades específicas de aprendizaje cuando deben ser detectadas a temprana edad y cómo esto a lo largo del tiempo puede ir perjudicando o si el profesor lo detectó, mejorando las posibilidades de que una persona se inserte de manera adecuada en un tema social. Agradezco a nuestros queridos compañeros docentes que están el día de hoy aquí, que nos acompañan. Yo entiendo que la labor del docente siempre es compleja y siempre nos piden trabajar más, capacitarnos más y espero el día de hoy poder cubrir algunas de sus necesidades. Voy a empezar a compartir algo que yo he preparado para ustedes. Como ya lo dijo mi querida Marta, esta es una presentación en base al libro
que se publicó recientemente sobre las dificultades específicas de aprendizaje y les hemos puesto una partecita que dice una mirada real en el contexto educativo, porque muchas veces ah, intentamos tecnificar los problemas educativos, intentamos decir o a veces ahí golpear la bola de cristal y creer que podemos definir que el estudiante tiene X, Y, Z problema, o realmente será que tiene un trastorno. Entonces, todas estas palabritas un poco técnicas que yo he escuchado en la investigación que realicé, que se vio con los profesores, que a veces no determinan si pues un problema, una dificultad, un trastorno, esa sería como que la base de los lineamientos que vamos a conversar hoy. Ustedes saben que hablar de dificultades específicas de aprendizaje es temas muy amplios porque son varias dificultades en varios ámbitos. Sin embargo, hoy me voy a permitirles presentarles líneas bases de lo que nosotros trabajamos en el libro y como lo ha dicho Marta y Paoli también, yo les voy a hacer llegar el link a los compañeros para que ustedes tengan el acceso al texto completo de manera digital y lo puedan revisar, trabajar, hacer aportes, comentarios, tienen ahí mis datos, por favor, yo siempre estoy dispuesto a las redes y comunidades de aprendizaje, para nosotros esto es importante. Entonces, no podemos partir si entender que dentro de las dificultades de aprendizaje siempre va a haber un factor y para los docentes hoy por hoy termina siendo muy importante como el factor emocional. Quiere decir, el estudiante que realmente presenta cierta dificultad para aprender versus el maestro profesor que tiene la facilidad de identificar uno y dos, de querer trabajar con ese estudiante porque muchos docentes también a veces dan la espalda a estos niños, a estos jóvenes y simplemente le dejamos el trabajo al siguiente docente de turno. Y el niño lo que hace es crecer con estas dificultades, avanzar en su vida y cuando ya somos adultos nos damos cuenta que X, Y persona no pronuncia bien una palabra, tiene algún problema de lenguaje, escribe de manera inversa y decimos, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Fruto o producto de un proceso de una carente identificación de algún tipo de dificultad. También consideremos que dentro de esta parte emocional, como lo dice aquí nuestra pequeña frase con la que yo contextualizo, que educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacerle de él alguien que no existía. Entonces, nosotros como profesores, hoy por hoy, en un mundo tecnificado, estamos en el traspaso del constructivismo al conectivismo, de la hibridez, de la tecnología. Déjeme decirle que el conocimiento está a un clic de todos nosotros. No necesitamos, incluso la inteligencia artificial puede suplir hoy por hoy la función de un maestro. Entonces, mire cómo esto nos conlleva a nosotros, los educadores, a tener que evolucionar y hacer sentir realmente esta parte emocional en el contexto áulico. Es decir, que nosotros, inicialmente, si trabajamos como una comunidad educativa, los actores de esta comunidad educativa tienen que empatizar en la identificación de estas dificultades. El docente, el padre de familia tiene que comprender que posiblemente su hijo tiene algún problema y el niño tiene que estar dispuesto, joven, a entender que necesita ayuda. Bueno, acá en Ecuador nosotros contamos con los departamentos en algunas instituciones del DESE, ¿no es cierto? Que también se suma a esta labor educativa para auxiliar, provocar, ayudar a los profesores a, primero, diagnosticar y segundo, pedir este acompañamiento psicopedagógico que puede tener un niño. Pero si los profesores también dejamos un poquito, y perdónenme la expresión, estamos entre educadores, el drama, como nosotros lo ponemos ahí, de no identificar y decirle al padre de familia qué es lo que le pasa a su hijo, desde ahí ya arranca un problema. Y yo empiezo con esta pequeña lámina. Primero entendiendo el contexto. ¿Qué palabra debe utilizar el profesor de manera empática? Nosotros hacíamos o escuchábamos muchos de nuestra información levantada también fue con tema de observación y habían profes que decían, es que su niño tiene un trastorno. De una el padre de familia pone una barrera y me está diciendo que mi hijo tiene algo. O sea, se asustan. Y resulta que es importante que nosotros, educadores, entendamos primero estas tres palabritas claves. Y yo se las voy a decir muy suavemente. Uno, cuando el niño tiene un problema, cuando el niño tiene una dificultad y cuando realmente yo, docente, educador, puedo atreverme a decirle al padre de familia, creo que su niño tiene un trastorno.
Entonces, cuando nosotros logramos definir esta variación de palabras, es mucho más fácil tener una comunicación asertiva con los padres de familia a quienes nosotros nos acercamos. Un problema, por ejemplo, es esa situación que a veces no son o a veces cuesta conseguir resultados. Y sobre todo yo resalto aquí que es de carácter temporal. ¿A qué me refiero? A que el niño tuvo un inicio de un mal día. No estuvo bien, estuvo inquieto, no se siente cómodo. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos y hablamos en el contexto de la primera infancia o educación básica, de niños hasta 7 años, posiblemente hasta 9 años, fueron desayunando, están aptos para recibir la labor educativa? Tal vez tiene un mal día, le duele el estómago. Entonces, ¿por qué ese día le fue mal? Ya los profesores empezamos a tildar de que no, tiene un trastorno, es hiperactivo. O sea, créanme que hemos escuchado un millón de cosas en un solo día, cuando ni siquiera nos damos el trabajo realmente de profundizar qué es lo que le ocurre a este niño y mucho más, queridos compañeros, preguntarle al niño qué es lo que siente. ¿Cómo está? Y sigo siendo, y usted me va a escuchar durante todo este tiempo que vamos a compartir hoy, la parte emocional. Si usted no se acerca a su estudiante y le pregunta qué pasa, qué ocurre, él tampoco va a abrir su estado para poder comunicarnos a nosotros qué es lo que le está pasando y cómo se está sintiendo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza. Y aquí, ¿por qué hacemos esta adaptación? Porque cuando nosotros trabajamos, yo he escuchado a los profesores, ¿qué modelo trabaja? Constructivismo. ¿Y cómo hace? Claro, yo hago el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si usted lo piensa, enseñanza-aprendizaje es una vía. Yo enseño, tú aprendes. Si vamos a la parte teórica, eso sigue siendo tradicionalismo. Quiere decir que el profesor no aprende de sus estudiantes. Entonces tiene que haber un retorno del proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñanza. Cuando identifico esta parte problemática temporal, todo se solventó, no ha pasado nada. Dificultad. Dificultad cuando ya están ligadas, que puede ser a factores psicológicos, factores familiares, donde ya tenemos problemas de niños introvertidos, extrovertidos, inquietos. Incluso la dificultad puede venir por problemas emocionales dados por factores socioeconómicos. Pero estas barreras, si el profesor la identifica, pueden ser superadas dentro del aula. Puede el profesor, a través de un diagnóstico temprano, trabajar con estos estudiantes y cuando ya utilizamos los educadores la palabra dificultad, paralelamente hay el sinónimo de adaptación. Quiere decir que yo tengo que generar una adaptación curricular para estos niños que tienen esta dificultad. ¿Más trabajo para el profesor? Sí, más trabajo, porque tenemos que cernir los contenidos, verificar qué es lo que el niño puede aprender, dónde específicamente está esta dificultad, pero no puede haber una dificultad sin ser tratada como una adaptación. Cuando nosotros hemos trabajado con la supervisión educativa del ministerio, los profesores no quieren hacer adaptaciones. Entonces, ahí está el problema porque no pueden medir el avance o retroceso del niño en la dificultad encontrada. Un pasito más allá, tenemos el trastorno. Obviamente, estos trastornos pueden ser ya neurofisiológicos. Y ojo, el trastorno, yo lo remarco aquí, es para toda la vida. Un trastorno no tiene en fuerza de vida cura. Lo que tiene es una mejoría del aspecto de. Y algo que yo les voy a decir y que quiero que usted se grabe cuando quiera utilizar la palabra trastorno es que siempre va a existir más de dos ámbitos. No solo es un problema de lenguaje, es un problema de escritura, es un problema de atención, o lenguaje y atención, o lenguaje y matemática. Entonces, cuando usted encuentra más de dos problemas que se empiezan a mezclar y los diagnostica, el docente acompañado, yo siempre digo, de un experto, el trastorno ya tiene que entrar un tercero, un psicopedagogo, un psicólogo que realmente diagnostique, se puede decir que el niño realmente sufre de ciertos trastornos psicológicos, trastornos de aprendizaje, o sea, ya hay una gama muy grande en cuanto a esto. Lo que yo les voy a hablar hoy me quedo en el medio, en las dificultades, en esos aspectos que yo, profe de aula, por eso le decía una mirada real desde el aula, desde el contexto educativo. Cómo yo empiezo a ver qué niño presenta dificultades en su comportamiento, en su trabajo, y si empiezo a encontrar más de dos ámbitos, es momento de pedir ayuda. Recuerde también, queridos amigos, que los profesores no somos todólogos y necesitamos asesorarnos, compartir nuestras experiencias con otros profesionales para ayudar a esos niños. Entonces, un lenguaje adecuado
nos va a suavizar la comprensión con los padres de familia. Y esto permite realmente ayudar o mejorar el proceso de trabajo cuando nosotros encontramos ya algún tipo de dificultad. No se olviden en el chat, me parece, Pauli, pueden ir poniendo preguntas, inquietudes y luego nosotros las vamos con todo gusto a atender. Ahora bien, ¿qué decisiones conceptuales sobre las dificultades y aprendizajes como maestros deberíamos tener? Tiene que entender usted que las dificultades de aprendizaje y los trastornos, si usted se pone a ver, afectan un 25% de los niños en edad escolar. Quiere decir que uno de cada cuatro niños tiene algún tipo de dificultad o trastorno. Imagínese, en 8 hay 2 y siga sumando. En un curso de 20 al menos la cuarta parte va a tener algún tipo de dificultad. Y si usted se pone a pensar, sí, claro, la pandemia, el COVID nos dejó muy buenas lecciones en cuanto a la interacción y al conectivismo, pero también hubo muchos problemas con los niños de primera infancia en cuanto al desarrollo psicoemocional y motriz. Esto identifica cuando el niño regresa a clases, provoca que estos índices suban. Y mire lo que le dice abajo, un 35% en adultos con afasia. ¿Qué es la afasia? Algún trastorno del lenguaje o del comportamiento. Entonces, mire, parecen números chiquititos viéndolos así, pero si usted se pone a pensar, insisto, en un grado, en un aula de 20 niños, que más o menos puede ser en educación inicial, acá en Ecuador, colegios fiscales, tenemos aulas de 40, 50 niños. Quiere decir que 10 niños, 15 niños tienen una dificultad. ¿Cómo el maestro hace para lograr identificar entre un grupo tan grande estas dificultades? Y también internacionalmente, obviamente, internacionalmente la expresión de dificultades del aprendizaje hay que entenderlas en dos sentidos. Un sentido amplio y un sentido restringido. ¿A qué me refiero? Que cuando hablamos de un sentido amplio, yo puedo decir que un niño tiene una necesidad educativa específica, hoy por hoy en el currículo actual, antes de especiales, y que éstas tienen un carácter unificador, es decir, el niño tiene un problema de lenguaje. No llego a especificar si es dislalia, si es dislexia, es amplio. El niño tiene un problema en relaciones matemáticas. Sabemos que puede ser discalculia o algo más, pero el sentido amplio quiere decir que yo identifiqué que algo pasa, que aquí hay algún tipo de dificultad o algún tipo de problema que yo necesito atender. Y el sentido restringido, obviamente, ya viene de las dificultades específicas de aprendizaje, y esto sí, ya tiene que considerarse aquellos criterios de inclusión y exclusión que yo hoy les voy a comentar para cada una de estas dificultades más adelante. Entonces, estamos haciendo un proceso educativo. Uno, identificar si el niño tiene un mal día, un problema, si tiene una dificultad o si tiene un trastorno. Una vez que identifique esto, yo puedo empezar a pensar en qué tipo de sentido tengo esta dificultad. Si es amplio, es un problema de lenguaje, un problema de atención, un problema de retención, un problema numérico. Y si es ya restringido, ¿qué tipo específico de problema o de dificultad tiene el niño en su momento de aprendizaje? Al dictar, al copiar, al transcribir, al hablar, y empezamos ya nosotros a hablar de estos criterios de inclusión y de exclusión. Y una de las también clasificaciones de las dificultades específicas de aprendizaje, además de la inclusión y la exclusión, de lo amplio y lo restringido, es entender que tenemos una fase primaria. Esta fase primaria, nosotros en el libro indicamos que son estas que los niños incluso como lo decía Marta, personas geniales, inteligentes, creativas, pero que tienen algún tema motor sensorial, problema de, incluso puede llegar a ser hasta fisiológico, frenillo al momento de hablar, que eso ya usted sabe es un problema que necesitaría algún tipo de tratamiento, incluso quirúrgico. Sin embargo, estos niños en este primer acercamiento de las ideas desde una visión primaria, si usted tiene esa facilidad de utilizar una metodología adecuada, y ojo, aquí como compañero docente les digo, nosotros nos encasillamos a que todos los niños aprendan. ¿Se acuerdan años atrás? El ERCA, experiencia concreta. Luego, ABP. Hoy por hoy está la locura del STEAM. Luego el tuning en su momento. Luego quieren PASIE. Y piensan que todos estamos adaptados para esta metodología y todos van a aprender de la misma manera. Pues déjeme decirle que no.
No todos nos adaptamos a las metodologías. Y es por eso que yo considero y siempre trato de defender el sentido ecléptico de la educación. Yo, profe, necesito coger lo mejor que tengo para atender específicamente a mis estudiantes. Claro, la institución le pide, planifique por esta metodología, haga esto, pero necesita entender que los niños necesitan metodologías específicas adecuadas. Ojalá en otro momento hablemos de estas metodologías nuevas, actuales, que se pueden trabajar. Y desde una visión secundaria es cuando ya la situación, el niño empieza a enfrentar estos obstáculos, empieza incluso a tratar de superarlos, pero ya existe una dificultad motora o lingüística. Es decir, entre lo primario y lo secundario hay que considerar, uno, la gravedad del problema, quiere decir qué tan difícil se le está haciendo al niño pronunciar palabras, escribir palabras, leer palabras, hacer acciones matemáticas sencillas. Dos, la afectación que tiene en el niño esto. ¿A qué me refiero? La facilidad o dificultad que el niño tiene para cubrir una tarea específica. Necesito que haga, simple, copie lo que está en la pizarra en su cuaderno y resulta que en 3 líneas el niño invirtió, cometió errores, o sea, y ahí hay que, uno, detectar si no es un problema visomotor, puede hacer que el niño necesita lentes, o realmente el niño al momento que ve la pizarra está transponiendo todas las letras que ve y no logra identificarlas. Esa dificultad tiene su propio nombre, ya lo vamos a ver. Y tres, la cronicidad. Y aquí, en el factor de cronicidad, gran culpa tenemos nosotros los educadores, porque dejamos que a lo largo del periodo escolar del niño, inicial, preparatoria, básica, siga avanzando con esta dificultad sin una intervención adecuada. Quiere decir que el niño pasó con dislexia desde primero de inicial y llegó a séptimo de básica cuando se topó con un profe que se preocupó porque realmente no entiende qué es lo que está pasando con el estudiante al momento de hablar y escribir. E imagínese un niño ya de 9, 10 años empezar recién un tratamiento, se vuelve mucho más complejo. Entonces, esta cronicidad le permite al profesor actuar rápidamente y, como les decía, poner en una balanza si realmente solo es una dificultad o necesito ya ayuda psicopedagógica para pensar si no es trastornos. Cuando también nosotros tenemos que considerar de que estas clasificaciones de los trastornos y de las dificultades de aprendizaje tienen una lógica basada no solo en lo educativo, sino en la parte ya científico-académico, nosotros tenemos el Manual del Diagnóstico Estadístico y Trastornos Mentales. Quiere decir que el profesor no se inventa esto viene desde un compendio médico, donde a nosotros los educadores nos indican en la base del 2000, en el módulo 4, estos trastornos, por ejemplo, hablamos del de lectura, el de cálculo, el de expresión escrita y trastornos de aprendizaje no especificados. Si usted se da cuenta, este primer manual hace un acercamiento desde el sentido amplio. Le dice lenguaje, lectura, cálculo, escritura, pero no llega a sentar denominaciones específicas como en el DCM que se apoya en APA del 2013 y aquí ya ocupamos palabras técnicas. Por ejemplo, tenemos ya la denominación y aparecen los trastornos neuroevolutivos. Es decir, fusionamos la parte fisiológica con la parte motora del niño o motriz, ya vemos la parte no, que unimos la parte psicosomática del estudiante, cerebro y cuerpo. Entonces podemos llegar a especificar este cambio de denominación, por ejemplo, al de la lectura dislexia, al de la expresión escrita disgrafia, al trastorno en las matemáticas discalculia eco. Aquí asoman esas palabritas que a los profesores nos encanta utilizar para decir, vea cómo el profesor sabe. No, es porque encontré un caso de un niño y al niño hay que atenderlo y ser súper puntuales con esa dificultad que yo encontré. Entonces, tenemos esta clasificación. También en la clasificación internacional de enfermedades, mire usted, ya se cogen los trastornos como estos trastornos de cálculos, trastornos mixtos. Y recuerde que cuando yo hablo de trastorno, quiere decir que hay dificultad en más de 2 áreas. De eso no se olvide. Yo no puedo decir, solo tiene trastorno en la lectura. No, debe ser en la lectura y en la escritura para poder decir que posiblemente tiene un trastorno grande en el proceso del lenguaje y de escritura. También
se reconocen las alteraciones de los procesos cognitivos, entendemos las disfunciones biológicas, porque necesariamente puede hacer que el niño no puede expresarse asertivamente por un tema fisiológico. Entonces, para hablar de trastorno, necesito descartar todas estas posibilidades. Me he permitido, queridos amigos, hasta aquí un poquito hacer una línea base de todas estas denominaciones que nosotros los educadores hoy por hoy necesitamos manejarlos con mucho criterio. Más aún cuando usted ve desde la parte social este tema de afecciones emocionales. Acá en el Ecuador el tema legal es muy complejo cuando usted se direcciona hacia un estudiante, la parte legal es muy fuerte en el sentido hacia el profesor, del trato al estudiante, del trato al padre de familia. Es por eso que yo soy enfático en cómo nosotros podemos empatizar con la institución, porque a veces también las autoridades institucionales se niegan a creer que tienen estudiantes con problemas, con dificultades, y eso es un error gravísimo dentro de una institución. Cómo yo puedo empatizar con el padre de familia y cómo todos podemos hacer un gran círculo donde coloquemos al estudiante al cual hemos identificado que tiene cualquier tipo de dificultad. Ahora bien, en este pequeño cuadrito, yo aquí quiero simplemente que ustedes vayan viendo estos pequeños acercamientos entre la diferencia de trastorno y dificultad. Y yo he marcado dos puntuales, mientras ustedes los van leyendo, entendiendo ahí un poquito, yo marqué dos. La dificultad se caracteriza por la transitoriedad. Es decir, yo, profe, durante un año lectivo, y si soy un buen maestro y me comunico con otro profesor del siguiente año y le digo, mira, David tiene este problema, por favor, no lo descuides, sigue trabajando. Créame que cuando hicimos una encuesta, ¿cuántas veces conversa un profesor de un año con el del siguiente? Era casi nulo. ¿Cuántos profesores pasan la bitácora de sus estudiantes al nuevo profe y le dicen, mira, ten cuidado con Carlos, con David, ellos tienen estos problemas en este aspecto, te recomiendo que a Jorgito, a Juanito lo manejas de esta manera, me fue muy bien con Jorge? ¿Cuántos nos sentamos a dialogar cuando trasladamos o empieza un año escolar? Somos buenísimos para capacitarnos al inicio del año escolar, pero ¿cuándo tenemos este diálogo de saberes entre los profesores? Para decir, Paoli, tú estuviste con los chicos de cuarto y pasan a quinto, ¿no, mis niños? Cuéntame, ¿a quién le presto atención? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué datos tienes? Eso no lo hacemos. Y eso, créame, que facilitaría mucho a que los chicos que han sido identificados sigan con una correcta metodología. En el trastorno, la permanencia, como le hemos dicho, es temporal y ya se vincula a los temas de discapacidad intelectual, motora, sensorial, porque es evidente que el niño no logra cumplir a veces ni con los mínimos requeridos del currículo. Y dos, sigo siendo enfático, la dificultad es un único ámbito. O sea, usted cuando hable de dificultad puede utilizar la palabrita dislexia, disgrafia, discalculia, pero cuando hable de trastorno ya no las puede utilizar porque hay más de dos ámbitos donde el niño está afectado. Entonces, esto es importante para ustedes, queridos maestros, el entender esta diferenciación de estas dos palabras puntuales. Y empezamos un poquito el recorrido entonces. Yo le he puesto las famosas DIS, porque claro, o sea, los profes las ocupan como si esto fuera un vademecum. Sin embargo, a veces cuando les preguntábamos, bueno, dígame específicamente qué es la dislalia o la disortografía, se confundían. Es que el niño no sabe leer, no, o sea, ¿qué es la disortografía? Es que el niño no sabe escribir. ¿A qué se refiere? Yo les presento aquí un cuadrito muy académico, educativo, donde usted tiene esta línea para identificar específicamente a cada una de ellas. Recuerden que yo no voy a trabajar en específico hoy, voy a profundizar la dislalia, la dislexia, sino que estamos haciendo una mirada general de todas estas dificultades y de otras que no las utilizamos y que no son reconocidas. Entonces, la dislexia, que en esencia es la de mayor componente dentro de las dificultades son las dificultades para reconocer palabras. Es decir, ya es un proceso donde el niño entiende lo que lee y escribe. Niños de educación básica, 4 o 5 años, lectoescritura. Entonces, este niño tiene dificultad, obviamente, para comprender la palabra, la lee mal y por ende la escribe mal. ¿Sí?
Aquí no hay inversión, simplemente la escribe mal. No comprendo, tal vez no hubo un proceso semántico, fonético adecuado, ¿no es cierto? Depende de la metodología que utilizó la maestra para iniciación a la lectura, silábico, no, no lo sé, pero el niño no logró determinar muy bien fonemas, consonantes, vocales y por ende no las lee bien. Y obviamente, al rato de escribir o transcribir, tiene esta pequeña dificultad. Simplemente acuérdese que dislexia es problemas de lectoescritura. En ese orden, lectoescritura. Si vamos a los procesos de dislalia, es ese retraso en el procesamiento fonológico, auditivo y visual. ¿A qué me refiero? A que existe una dificultad del habla. El niño puede ser que no escuche bien, que puede ser un tema fisiológico, y esto netamente es lenguaje oral. No sé si se han dado cuenta cuando los niños hablan entrecortado, no pronuncian palabras adecuadamente. Podemos ya empezar a trabajar cuando no dicen perro y dicen pero. Es que el perro me mordió. Entonces ya identificamos que el niño no puede pronunciar la R. Y recuerden que en educación inicial al menos están las famosas retaílas, ¿no es cierto? El R con R cigarro, R con R barril y tantos juegos que las maestras de educación inicial trabajan para que el niño pueda mejorar justamente la dislalia, los trabalenguas, los procesos que al niño le permita mejorar la facilidad bucofacial, su lengua, van a mejorar todos los procesos de dislalia. Pero si empezamos a ver que el niño no mejora y sigue teniendo dificultades en su edad cronológica en esta discriminación auditiva, podríamos decir que se puede diagnosticar dislalia. Ojo, cuidado frenillo, cuidado problema al ubicar la lengua al momento de hablar, también fomenta esta dificultad. Disortografía. La disortografía rápidamente es esta dificultad para la escritura, proceso de transcripción y normas ortográficas. Les contaré que yo he visto profes que parece que tienen disortografía, porque escriben con unas no faltas ortográficas, sino errores ortográficos tenaces. Pero bueno, esto netamente, a diferencia de la dislalia, se centra en cambio en el lenguaje escrito. Quiere decir que el niño presenta problemas de escritura, problemas en la transcripción y normas ortográficas. Cuando le decimos al niño, perdón, está en la pizarra copia y el niño empieza a copiar mal, puede haber un proceso de disortografía. Lo movemos despacio y lo ponemos más adelante porque creemos que puede tener algún problema visoespacial. Sigue copiando mal. Y ojo, aquí sí empiezan los problemas de semántica. Cuando el niño escribe en vez de pequeño, escribe quepeño, ya empiezan los problemas de inversión de palabras como la D y la D, en vez de escribir deber, escribe veder. Ya podríamos identificar que aquí sí hay un problema de disortografía. Y mire que a veces la confundimos con el tema de dislexia. Decimos, es que el niño no, está disléxico. No, cuidado. Cuando el niño lee mal y escribe mal, dislexia. Cuando el niño la pronuncia bien, pero la escribe mal, es disortografía. Dime, David, ¿qué dice en la pizarra? Profe, dice deber. ¿Y por qué escribiste así? Mire la diferencia. El niño lee bien, pero escribe mal. Esa es la gran diferencia entre la dislexia y la disortografía. Yo por eso las he puesto así como que justamente de forma vertical para que los maestros puedan identificar esta partecita. Y obviamente tiene mucho que ver con la parte cinética, la parte de movimiento, la parte de motricidad fina que puede presentar el niño. En muchos casos se corrige a veces con el tema visoespacial de utilizar tal vez unos buenos lentes, iluminación del aula, pero si ya el niño empieza con inversión, cambio de palabras, necesita una atención pedagógica. Necesita que el profesor empiece a trabajar. Y David, ¿qué es lo mejor? Que el niño, no sé si profesores, sus edades que nos acompañan el día de hoy, pero yo aún soy de la escuela de que el profe nos mandaba hacer dictado en la casa
y que se acuerdan que decía, coja un pedazo de periódico y transcriba el cuaderno. No sé si a ustedes les pasó. Alguna vez en educación tradicional los profes nos mandaban como tarea, no sabían qué inventarse y decían, coja unos 2 párrafos y una revista y transcríbalos al cuaderno como una tarea. Créame que esos profes eran sabios, porque nos estaban evitando que tengamos disortografía. Entonces uno decía, pero si lo mismo tengo que copiar en el cuaderno, era para que nuestra motricidad y nuestra memoria gráfica vaya copiando de manera adecuada las palabras. ¿Cuántos profesores hacemos eso ahora? Y el modelo educativo actual es ya no muy permisible en estos aspectos. Por ende, estas dificultades han empezado a crecer. Y tenemos ya por otro lado la discalculia. Esta discalculia que netamente la asociamos con los problemas de cálculo, con los problemas para realizar operaciones o discreción inferencial. No solo es un tema de operaciones, es un tema de geometría y medida, es un tema de que el niño no puede ver el tema de espacio. ¿Se han dado cuenta por qué a los niños chiquitos le dan los legos? El triángulo para que pongan la figura del triángulo, el cuadradito, la estrellita y empiece a jugar. Tiene mucho que ver con esto, espacio y tiempo. Y obviamente tenemos algunos tipos de discalculia desde el punto de vista verbal. Pregunto, ¿cuántas veces nos ha pasado que el niño escribe el 3 al revés, ¿no es cierto? Y me dicen, profe, el niño tiene discalculia. No, porque el niño suma bien. Lo que tiene es disortografía. Está invirtiendo el número. Dese cuenta. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado porque piensan que escribe el número mal. Decimos, oh, ya, discalculia. No, señores. No, señoritas. Eso es disortografía. El niño está invirtiendo el número. Mire la diferencia. Discalculia es cuando yo le pido suma, haz algún cálculo de discreción inferencial con el ábaco, con los juguetes, que hoy por hoy te geoplano, el niño no logra identificar las figuras en espacio y tiempo, podríamos empezar a creer que si hay problemas operacionales, gráficos, entonces podríamos aproximarnos al área matemática. Recuerda que matemática es la parte matemática propiamente dicho, geometría y medida, hay ciertos aspectos componentes de la asignatura. Entonces se puede ir identificando en cualquiera de estas partes. Ahora bien, espero no cansarles mucho con esto, pero creo que hemos hecho una muy buena división de lo que queremos identificar las dificultades. Ahora, me voy a pasar un poquito a aquellas dificultades o nombres que para muchos tal vez no los han escuchado o que si los han escuchado también a veces se nos puede complicar identificarlos. Conocidos en el mundo como estos trastornos no reconocidos en la práctica pedagógica, porque se anclan a los que ya indicamos anteriormente, pero tienen algunas características. Por ejemplo, la dispraxia. Esta dispraxia es una limitación de articular códigos fonológicos. Es decir, el niño tiene problemas al pronunciar, puede existir dolor en la mandíbula, puede existir un mal ejercicio de la lengua, e incluso por falta de fuerza en los músculos y de la coordinación temporal. Es necesario trabajar músculos maceteros en los niños. Recuerden que a los chiquitos les enseñamos a soplar botella, a que jueguen con su lengua, o sea, tantas actividades en primera infancia que nosotros hacemos para evitar. Pero es importante que ya esta dispraxia sí se puede ir relacionando desde el campo amplio, ustedes ya me entienden cuando digo estos términos, con los trastornos específicos del lenguaje. Es decir, tiene algún tipo de trastorno o varios. Como no pronuncia bien, recuerde que escribe mal. Y como escribe mal, va a tener problemas de escritura y además problemas de... Ah, ya más de 2 ámbitos. Puedo decir que el niño está ya trasladándose a un trastorno. Segundo momento, podemos ver una disfasia. Esta disfasia es esa afectación para una persona comunicarse de manera efectiva. En ese momento de interactuar, tiene problemas de relación, es el inicio del espectro autista. Ojo. Ah, es que el niño no le gusta jugar y lo vemos en el recreo y seguimos viendo que el niño sigue aislado. Qué importante, queridos profes, es que los niños aprendan a hacer exposiciones grupales, a participar ante los padres de familia, a hablar en público. Y cuando usted ve a ese niño introvertido, que no tiene seguridad, uno,
ver la parte socioemocional del niño o realmente ver su comportamiento hasta un TDAH o ya temas de autismo. Entonces, mire, que no, si el niño no se relaciona, ¿cómo va hoy por hoy? Ustedes han visto que está de moda las famosas soft skills, las habilidades blandas. Y esto tiene que ver con esto, la interacción, la facilidad de resolver problemas, cómo yo me adecuo a espacios donde yo necesito solventar una dificultad. Créanme que eso es educar para la vida. Si usted no hace eso con sus niños cuando vayan a una entrevista de trabajo, cuando somos adultos, no sabemos cómo comportarnos. Y más aún, programación neurolingüística, si vemos que la persona está al frente, cerrada y cruzada de brazos, Dios mío, se nos cae el mundo. No sabemos cómo romper estas trabas psicológicas. Por ejemplo, disfemia. Hoy por hoy ya se ha disminuido, sin embargo, existe la famosa tartamudez, esa irrupción brusca en el ritmo que el niño tiene para hablar, la repetición de una sílaba, de una consonante, de ciertas palabras que hacen que el niño se vea mal. Cuando hablamos de manera trabada, no hay ritmo, no hay esa entonía al momento de nosotros dialogar. Y claro, esto tiene que ver con la expresión verbal y cuidado también, si no es intervenido muchos de estos casos puede ya ser un trastorno psicopatológico. Es decir, la persona que tiene tartamudez, si lo hablamos así, es una persona que tiene su autoestima baja, porque lastimosamente en nuestras sociedades latinas somos muy buenos para hacer mofa de eso. Y desde niños, cuidado del bullying con los niños cuando encuentran estos casos. Son los primeros en agredir a los otros niños y obviamente generar esa autodesconfianza. Y cuando usted le dice, David participa, ni siquiera habla, le dice, no. Y se empiezan a aislar. Es necesario, ¿cómo podemos nosotros disminuir esto? Con procesos de lectura crítica, que el niño empiece a tratar de leer con ritmo. Nosotros siempre hablamos del tono empático, ¿no es cierto? Es decir, estas personas que hablan muy, muy, muy rápido o estas personas que hablan muy, muy, muy lento. Entonces es necesario encontrar ese ritmo en el diálogo que se da, créame, con lectura. La lectura para las personas que sufren tartamudez, esa lectura autocrítica. Uno, lectura silenciosa y dos, de lectura hablada, donde me escucho lo que hablo, ayuda mucho a disminuir el proceso de tartamudez. Y por experiencia me ha pasado que por miedo, adrenalina, cuando a ciertos niños que han presentado estos mínimos rasgos de tartamudez, los hemos puesto a exponer, créanme que hablan clarito el miedo o algo pasa, pero ellos logran desconectar su problema con su cerebro, yo lo digo así, y tienen una elocuencia y salen del proceso de exposición y vuelven a decir, me fue bien. Increíble. Pero créanme que es importante darles esta autoconfianza. Y pasamos a la disnoxia. Esta parte es esa comprensión de la información que el sujeto ve. Es decir, símbolos, identificación para dibujar y copiar. Ah, es que mire cómo el niño puso la casita en el cielo. Cuidado. O sea, es que todo tiene un significado. Cuando usted le pide al niño dibujar, el niño dibuja el paisaje, todo, y de pronto puso la casa al lado del sol. ¿Qué pasó? Hay que entender esos dibujos de los niños. Créanme que hay personas que tienen dificultad para entender símbolos. ¿O no? ¿Les ha pasado que dice no estacionar y vamos y parqueamos ahí, por ejemplo? No, no, eso ya lo hacemos con premeditación y alevosía, pero mire, el entender símbolos, esto provoca que el niño incluso tenga problemas para entender símbolos matemáticos. No sé si se acuerdan las famosas ecuaciones matemáticas de paréntesis, corchete. ¿Se acuerdan que tocaba ir estructurando cada una de estas cosas? Puede volverse un problema cuando un niño no logra identificar los símbolos y cuando cambia el signo de multiplicación por el punto en matemática más avanzada, en la división por la raya. Entonces, esto al niño le puede trasladar problemas. Vinculado con los sentidos, obviamente, el niño no entiende, no percibe, no logra ver, no logra pronunciar, no logra definir qué es lo que pasa. Entonces, podríamos comprender que la disnoxia es muy importante. Y perdonen que les dé este valor agregado. Cuando yo he estado en algún momento como director de unas escuelas, nosotros nos preocupábamos por hacer procesos de identificación de sistemas de aprendizaje. ¿A qué me refiero?
Niños visuales, auditivos y kinestésicos versus qué profesor le voy a poner ahí. Porque imagínense si le mando un curso de 30 visuales a un profesor auditivo, se lo van a comer vivo. Y el profesor no va a poder mantener la disciplina. Y el profesor va a decir, estos niños malcriados. Y no es eso, es que no están empatados. Recuerde que el visual es mucho más agresivo, a veces reconocido como con TDAH y no, es simplemente que es visual. El auditivo más lento y obviamente el kinestésico mucho más parsimonio y aprende haciendo. Entonces, qué importante sería que las instituciones educativas, profes, apliquen un test BAC rapidito para identificar a sus estudiantes y también a sus profesores, para evitar algunos problemas de estos. Voy avanzando. Entonces, como nosotros tenemos varios retos en esta identificación. Uno, la identificación temprana. Dos, el acceso a recursos y apoyos adecuados. Profes, hay que leer y hay que leer, porque créanme que por golpe de inspiración no podemos solventar un problema. Es importante la formación docente. Hoy hemos tenido un boom hacia las tecnologías y créanme que hay tecnologías TICs aplicadas a poder solventar estos problemas. O sea, ya hay herramientas tecnológicas, incluso realidad aumentada, tantas herramientas tecnológicas de inteligencia artificial que nos permite atender estos tipos de dificultades. La inclusión efectiva de los niños y de los profes, como se los acabo de decir. Estos enfoques personalizados que decantan en la adaptación de entornos y en la adaptación del currículo a estos niños que presentan estas dificultades. Obviamente en el texto nosotros hacemos un diagrama mucho más amplio para cada dificultad y le damos estrategias a los profesores de cómo atender desde el primer momento estos casos, qué actividades puede hacer. Sin embargo, yo les estoy dando de manera general algunos aspectos. También esas primeras detecciones desde el factor cognitivo. Cómo razona el niño, cómo usted lo ve concentrado, el tema de atención y memoria. ¿Se acuerdan que antes los profes nos hacían sumar, pero de memoria? Hoy ya está permitido que el niño lleve la calculadora y si no el teléfono. Entonces, todo esto ha sumado que también vayan perdiendo este desarrollo neuronal. El tema afectivo, social, como lo hemos dicho, los niños que no se relacionan, su motivación, su habilidad social, con el profe, con sus compañeros, con sus padres de familia. Porque también hay que entender que el niño es uno en casa y puede ser otro en la escuela. Hay que inmiscuirnos un poquito en esta vida de los chicos. Ambientales, el lugar, el estado mental, el tiempo, cómo se encuentra el niño en su situación fisiológica, alimenticia, créame que esto es importantísimo también. Factores madurativos evolutivos, obviamente que ya dependen de las posibilidades innatas donde el niño se está desarrollando. Que yo hago todo lo posible para que mis estudiantes sean unos genios, pero ¿qué pasa cuando retornan a casa? Ese para los profes es una gran dificultad. En muchas de las instituciones tenemos padres nada intrometidos en la vida de sus hijos y también tenemos del otro extremo los muy intrometidos, donde los apadrinan demasiados y tenemos niños muy, muy dependientes de los papás. Todo esto afecta. Factores emocionales, esos procesos de inhibición del niño que no quiere alejarse de su padre o su madre cuando está en la escuela o simplemente no logra identificarse a sí mismo al momento de aprender. Y cuando hablo de identificarse, no estoy topando temas de género, sexualidad, eso es otro tema que los profesores debemos manejarlos. Es el saber cómo me gusta aprender. Profe, a mí me gusta cuando me pone un video. Profe, a mí me gusta escucharle, a mí me gusta cuando me pone a hacer. Y mucho mejor el profe que logra estructurar una clase con todos estos golpes de aprendizaje, para que el niño vea, escuche y haga. Cognitivo, procedimental, actitudinal, minimizan en gran medida las dificultades. Una lista, una lista de algunas acciones que usted puede ver. El niño es inquieto, sin necesidad de decir, ay, es un trastorno de TDAH, no, es inquieto, es un chico que se mueve mucho físicamente, algo pasa, ¿sí? Y muchos de los casos puede ser picazón corporal por mala limpieza, o sea, mala limpieza de sus órganos genitales, créame que existe. Y el niño se siente incómodo en el sillón y está que se mueve porque siente escozor, picazón y decimos, este no se queda quieto. Mire que el problema puede ir mucho más allá. Es disperso, no sigue instrucciones. Qué difícil es cuando le decimos, por favor, niños, ubicarse en una línea, vamos a formarnos del más pequeño al más grande. No sigue instrucciones.
interrumpe constantemente, es impulsivo, ¿sí? Trabaja rápidamente y no necesariamente, ojo, termina y o comete errores. Entonces, de ahí hay que tener cuidado porque tenemos los que son muy rápidos, buenos, y los que son muy rápidos que no logran terminar la actividad y ya están molestando a los otros compañeros. También el otro extremo, lentos, lee mal, lo hemos dicho, escribe mal, deficiencias en el vocabulario, deficiencia motriz. ¿Cómo coge el esfero? ¿Cuántos de los profes hoy por hoy se sientan un ratito, como yo les digo, un ratito frente a sus estudiantes y los miran cómo escriben? ¿Cuántos de ellos toman bien el lápiz, el esfero para escribir? Es algo que los profes, yo he visto en las observaciones de clase que lo dejan de lado. Y vaya a ver la letra que tienen los niños. Y cuando usted le pregunta qué escribiste, el niño no sabe qué escribió, porque no se entiende. Posiblemente solo es un problema de coger bien el esfero, de hacer trabajos grafomanuales, ejercicios que nos puede costar un poquito de tiempo, pero cuánto ayuda en esto. Es errático, se cansa más rápido que los demás, puede ser por un factor fisiológico de respiración, problema mental o simplemente porque el niño no está rindiendo, el igual que los otros chicos dentro del aula de clase. Ya vamos terminando en honor al tiempo. Yo tenía todo ya estructurado para el tiempo que me habían asignado muy amablemente. Temas generales, o sea, es importante para nosotros eh, un poco, primero, crear un ambiente de confianza. Créame que si el niño no confía en el profe, ha perdido la guerra. No hay nada que hacer. Si el niño le ve a usted y se calla y no quiere decir nada, profes, algo hay que hacer, un curso de motivación, un curso de inteligencia emocional, un curso de necesito autoayuda para que estos niños realmente se acerquen a nosotros. Porque a veces el maestro se vuelve la única salida porque en casa no la tiene. Y es importante que el niño se aproxime a su profe, a su maestra y pueda tener esa confianza de participar de forma espontánea. Lo he dicho constantemente, el tema afectivo, el tema emocional, normas de aula son importantes para que usted logre identificar, porque usted va a poder separar el niño inquieto, el niño molestoso, el niño que no hace nada, el niño que toca decirle, ¿qué te pasa, hijo? No, no te escucho actuar. ¿Sí? La convivencia dentro de las reglas y ahora, claro, nos podemos apoyar con gráficos, imágenes, recordar, miren aquí en el Ecuador, la necesidad de volver a reinsertar cívica y otras asignaturas más para este proceso de entender el desarrollo social, porque estábamos con estudiantes un poco descarriados, un poco valores, principios. Imagínese, tocó reformular, usted sabe, Marty Paoli, el currículo actual inserta estas materias acá en Ecuador de objetivos de desarrollo sostenible, emprendimiento, cívicas, son las nuevas inserciones curriculares que tiene acá Ecuador, que yo lo veo de manera positiva. Ahora tocaría ver cómo lo ponen en estrategias áulicas. Ese va a ser el reto de los profesores. Conversar con el estudiante, ojo, y resumo las últimas tres ideas. Se felicita en público, se corrige en privado. Profes, no hagan quedar mal a sus estudiantes delante de los demás. Si usted identificó algo que le molestó, es preferible decir, David, quédate un momento, quiero decirte dos temas. Ojo, y también ahora hay que tener cuidado con el hacer quedar a los chicos solos, ¿no? Porque pasa por protocolos también de temas de acoso y violencia sexual y explicar posiblemente o pedirle al presidente responsable de aula decirle que no fue un comportamiento adecuado o las palabras que utilizó no son las adecuadas. Pero eso sí les exhorto a felicitar en público, a que cuando un chico logra algo, por más mínimo que sea, felicítelo, que el grupo le dé un aplauso, que valoren los esfuerzos ajenos y salgamos de esta sociedad bastante egocéntrica y egoísta en la que nos encontramos. Orientaciones de grupo, obviamente todo esto va a futuro para que esas competencias de gestión básicas, específicas, como lo he dicho, basadas en las soft skills, en las habilidades. Hoy por hoy las empresas y las organizaciones, queridos amigos, en la entrevista no le preguntan cuánto sabe, porque el conocimiento se adquiere. Le preguntan cómo usted se desarrolla, cómo usted habla, cómo usted se presenta, cómo usted muestra ante una dificultad y sobre todo la inteligencia emocional que usted tiene para sobrellevar una carga de trabajo. Aquel que me diga que tiene un trabajo que no es saturado, lo envidio. Todos nuestros trabajos hoy por hoy tienen una saturación que nos provoca manejar nuestra inteligencia emocional. Esta presentación se la haré llegar también a SIGE para que la compartan con total. A mí me encanta esto de del Open Access, de todo tiene que ser abierto para que la gente pueda utilizarla sin ningún problema.
Así que, llegando ya al final de hoy, nuevamente agradecer a Sigue porque me encanta a mí hablar, como se dan cuenta, me voy, si me dan 3 horas, me voy 3 horas, pero ya. Muchas gracias, Marty, muchas gracias, Paoli. Simplemente cierro con esta frase de Humberto Eco, que la belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la unidad. Quiere decir, ese ámbito intercultural, multidiverso, ecológico que nosotros tenemos en nuestras aulas, ocúpelo en beneficio de los estudiantes. Y usted también sea parte de esa diversidad, porque el profesor no es un ente externo, es parte de la solución o parte de el problema. Muchas gracias a todos ustedes. Tenía el audio. Bueno, muchísimas gracias a David que nos deja con todos estos refrescamientos en unos casos, aprendizajes en otros, pero que nos llevan a darnos cuenta de que lo que tenemos en las aulas en esos niños son seres humanos que sienten, piensan, actúan y que tenemos que estar muy atentos a que puedan crecer desarrollando ese pensamiento, ese sentimiento y esa acción. Entonces, muchísimas gracias, David. La verdad que ha sido muy grato, muy ameno y muy gráfico ese resumen que has hecho del libro. Y a los que siguen entusiasmados con el tema, pues vamos a hacerles llegar el enlace que nos ofreció muy amablemente David para que puedan detallar lo que en el libro está y que David hoy nos resumió. Aquí en el chat, no sé, Paos, Liz, si puedes hacer un resumen. Más que todo hay comentarios y hay dos o tres preguntas para que cerremos con eso. Adelante, Paoli. Muchas gracias, doctora Marta. Muchas gracias, David. Igualmente enriquecido este espacio. También aprendí algunas cuestiones y bueno, ya nos queda a todos los que estamos presentes aquí la tarea de leernos el libro para poder profundizar mucho más en estos conceptos que nos han traído hoy. Así que sí, a medida que avanzabas en tu discurso, pues muchos comentarios en el chat, algunos reforzando un poco lo que nos decía, pero tenemos tres preguntas concretas que te las voy a decir, a ver si tal vez de manera global pues las pudieras responder. Tenemos una primera que dice, ¿ahora qué pasa con la implantación del DUA? El cual incluye a todos los estudiantes desde la neurodiversidad. Nos hacen esa referencia hacia el DUA. Otra dice, ¿qué estrategias didácticas serían efectivas aplicar para las distintas dificultades y trastornos? Entiendo yo que esto hay mucho más en el libro. Y por último, nos dicen también la disartría, la disglosía, la dismesía y la dislalia son menos frecuentes y menos conocidas. O sea, es como la pregunta. Esto es como lo menos frecuente y lo menos conocido. Nos hacen esas tres preguntas muy puntuales y por eso con eso, quizás con tu respuesta global podemos cerrar. Te habilito el micrófono. Adelante. Gracias, querida Paul. A ver, uno, el diseño universal de aprendizaje DUA, hoy por hoy, lo que busca es la inclusión educativa. Hay que entender esa lógica. Cómo en vez de excluir, yo necesito que los estudiantes trabajen de manera colaborativa. Y si cuando nosotros estudiamos al DUA a profundidad te dice, ponga al mejor, entre comillas, con el que tiene más problema para que por inercia positiva el niño mejore sus resultados. Y esa es la lógica. La base del DUA es el trabajo colaborativo y cooperativo, que no es lo mismo. Entonces el profesor tiene que diagramar un proceso de aprendizaje bastante efectivo. ¿Y qué mejor? Si yo identifico que el niño tiene disortografía y lo pongo con Paoli, que nunca comete errores ortográficos, y como es un trabajo en grupo, le van a decir, oye, pero mira, aquí estás fallando. Entonces, esta inercia de aprendizaje del DUA es una muy buena herramienta para trabajarlo. Pero, como toda estrategia pedagógica, con sus limitaciones y con sus ventajas dentro del proceso de aula. Trabajar DUA con 50 estudiantes, mm, algo complejo. Trabajar con 20, 25 sería lo ideal para hacer grupos mucho más autónomos dentro del proceso del descubrimiento del saber. Entonces, si hoy por hoy está bastante en boga el DUA,
Me encanta el tema de la inclusión porque realmente permite a que estos niños que de alguna manera cuando el profesor hace algún trabajo de práctica áulica regular, los pone en un ladito porque ellos están trabajando por adaptación, ya no se vean tan excluidos, sino realmente se inserten en este proceso. Ahí un poco para tratar de ir respondiendo estas preguntas de relación al DUA. Entonces, DUA y trabajo con dificultades pueden empatarse súper bien siempre y cuando el profe identifique correctamente la dificultad. El niño que es muy bueno para matemáticas versus el quien tiene problemas de cálculo, en el trabajo colaborativo se apoyan. Entonces, esto es importante. Y obviamente es esta hibridez del constructivismo, ¿no? Entre el cognitivismo, el sociocultural, el socioconstructivismo, digamos que lo recoge el DUA de una manera, si lo queremos ver de manera teórica práctica, dentro de un modelo educativo. Me hablaban de las no reconocidas. Sí, o sea, la disfasia, la disnoxia, son temas que a veces no los vemos a diario, pero están ahí. Como yo les decía, por ejemplo, en el caso de las personas que presentan ciertos problemas de tartamudez, la disfemia está ahí. Entonces, la lógica es identificar esta dificultad. Por eso lo decía clarito, no reconocida, porque si usted ve los manuales que yo puse, trabajando desde el CIO, ¿no es cierto? Desde los manuales de trastornos, no están reconocidos, pero están ahí y se los identifica porque a futuro, con una visión, si yo no lo veo, no lo trabajo o no digo a este niño que tiene esta dificultad a los padres de familia, va eso sí a producir trastornos severos. Imagínese una persona que toda su vida fue abuchada por tener tartamudez. ¿Qué le espera a esa persona cuando tiene 20, 25 años de edad? Diagrame. Visualicemos a ese niño de 5 años donde todos se le burlaban porque tartamudeaba. Y así toda su vida estudiantil hasta el bachillerato. ¿Qué vamos a tener en la universidad? Les dejo más bien ese cuestionamiento. Qué dolor del alma, ¿no es cierto?, no haber hecho algo por esa persona para disminuir. Y lo que ponen ahí, claro, muchas escuelas son, perdónenme la palabra, selectiva, lo dice Maribel. Yo lo voy a otra idea. Es que no, aquí yo solo tengo niños perfectos. Ojalá me den la dirección de una escuela perfecta para visitarla en cualquier parte del mundo. Todos, desde nuestro sentir humano, somos imperfectos. Entonces, créame que eso no existe. Y queremos ser muy buenas instituciones educativas, excluyendo a niños que necesitan una intervención pedagógica. Y estrategias, bueno, tenemos varias, pero uno, es importante que el niño empiece con una buena repetición de las palabras. Que las familias no le hagan mofa cuando el niño no puede pronunciar una palabra como carro. Y todos, ¿no es cierto? Hacemos mofa de eso. Alguien tiene que tener sentido común y decirle, a ver, no papi, no, o no, mija, no es así, a ver, vamos, conmigo, carro. Y perdóneme que ahí el método silábico funciona. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban a separar las palabras por sílabas? Carro. Que el niño comprenda que hay esa conjunción y trabajar sobre ese problema. Acá en Ecuador, en ciertas zonas se ocupa mucho la L, ¿no es cierto? En zonas del norte de Ecuador, por ejemplo, la doble L. Entonces, trabajar sobre esta utilización correcta de la gramática desde casa. Dos, es importante que al niño se le hable como tiene que hablarse. Y ojo, que uno de los principios del DUA es háblele al niño claro. No le diga, te va a morder el totó. El totó no existe, es el perro. ¿Y cuántas mamitas acá les dicen a los niños palabras que no existen y el niño provocamos un problema o una necesidad de aprendizaje? Porque no lo hacemos. Y tres, a los que son profes, son madres, son padres de familia, obliguen, perdone que lo diga así radicalmente, obliguen a sus niños, cuando Vale. ya están en procesos de lectura, a leer. Ujú. A leer. Si usted, en vez de darle el celular, le da un libro, un cuento, oblíguele a leer. Créame que con eso usted va a lograr disminuir hasta un 50% de problemas de lectoescritura. Y más adelante, obviamente, de copiar, de trabar. ¿Y cuánto le va a ayudar a usted a mejorar el léxico a estos niños? A que aprendan palabras nuevas y que no tengan miedo de expresarse y de hablar. Creo que he tratado de resumir, querida Pauli, todas estas preguntas que nos han puesto aquí. Así es, bueno, muchísimas gracias nuevamente, David.
Y bueno, ya en el chat verás todos los comentarios de felicitaciones y de satisfacción por la manera como se ha tratado el tema y las cosas que ha permitido refrescar y aprender. Entonces, quedamos pendientes de que nos envíes el enlace del libro para hacérselo llegar a quienes estén interesados. Se contactan a través de Paoli y se los hacemos llegar con muchísimo gusto. Recuerden además que todas estas experiencias que tocamos en los seminarios quedan grabadas, que cuando ustedes quieran repetir o volver a escuchar a David, pues en el canal de YouTube están todas las seminarios que hemos venido haciendo durante estos 3 años. Así que no nos queda más que despedirnos de todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente y los esperamos en una próxima oportunidad con otro interesante tema. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. hasta luego. Gracias.